Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad del Rosario y a la Corporación MEDERI por su amable invitación para asistir a este congreso. Como ya habrán ustedes notado, yo soy de ascendencia española, por mi acento, aunque he pasado la mayor parte de mi vida en otros países, en Europa, en Gran Bretaña durante muchos años, desde hace más de 12 años ahora en Canadá, en Montreal. Pero a pesar de todo, uno nunca olvida sus raíces, y mis raíces están aquí también, en el mundo hispano internacional, en el mundo latinoamericano, en el mundo iberoamericano, como lo queráis llamar. Este mundo en el que compartimos no solo el idioma, la lengua, sino la cultura, la historia, los orígenes, las peleas a veces también, pero en el que, como todas las familias, al final lo importante son nuestras raíces comunes. Yo estoy muy orgulloso de ser, en los 40 años de historia de la IASP, de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, el primer presidente de habla española. Entonces, es un gran placer para mí tener la oportunidad de venir a nuestros queridos países con los que compartimos nuestra lengua y nuestra cultura y pasar unos días muy agradables entre amigos y compañeros y hermanos. Así que muchas gracias a la Universidad del Rosario y a la Corporación MEDERI por su invitación. Yo les quiero hablar de la IASP, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, de la que tengo el honor de presidir. Organización de más de 40 años de historia dedicada al estudio y el tratamiento del dolor. Y especialmente, no solamente hablar de la asociación, sino también de la proyección que ha tenido en Latinoamérica y de los programas que ha ido desarrollando, de los cuales uno de los más importantes es precisamente el programa en colaboración con la Universidad del Rosario del Fellowship o de la formación en medicina del dolor para Latinoamérica. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, su fundamento o sus raíces están en la realización y el conocimiento de que el dolor crónico es una enfermedad en sí misma, es una enfermedad debilitante, es un problema social y económico que afecta al mundo entero, es una causa fundamental de sufrimiento humano y por lo tanto tiene, como había mencionado el señor ministro anteriormente, un componente humanístico importante. Y que tenemos que hacer algo, que no podemos cruzarnos de brazos, no podemos decir, bueno, pues hay que sufrir, padecer con resignación, hay que hacer algo. Y hace más de 40 años, el doctor John Bonica, nuestro fundador, el fundador de nuestra asociación, pensó que la idea clave, la idea que precisamente produjo este inicio, esta semilla de la asociación, era, en primer lugar, aumentar nuestros conocimientos, tenemos que saber más, estudiar el dolor, saber más del dolor, tener que aplicar estos conocimientos, tenemos que tratarlo, desarrollar medios para tratarlo basado en esos conocimientos y para ello crear un vehículo de comunicación entre aquellos que estudian y los que tratan el dolor. Y ese es precisamente el fundamento de la Asociación Internacional. Una asociación multidisciplinar, una asociación que aproxima el dolor desde muchos puntos de vista y crea este vehículo de comunicación, un foro de comunicación entre los que estudian y los que tratan el dolor para aliviar este problema global de sufrimiento humano. La organización se fundó en el año 1974, el año que viene cumplimos el 40 aniversario. John Bonica, que está presente en esta foto, en una reunión que tuvo lugar cerca de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en 1973, en donde reunió a todas las personalidades que estudiaban y trataban el dolor de su momento y les convenció de la idea de fundar esta asociación. Él está precisamente ahí sentado en uno de los almuerzos de esta reunión. Él era un anestesiólogo intervencionista, pero que tenía esta preocupación en un hombre con una gran capacidad de carisma y liderazgo. Falleció en el año 94, después de una vida, él era un emigrante de origen italiano que había ido a Estados Unidos, es la clásica historia del sueño americano para muchos, de clase muy humilde y sin embargo que llegó a ser catedrático y profesor de anestesiología en la Universidad de Washington en Seattle y fundador de esta asociación que hoy presido. Su
fundamento, su base esencial está encapsulada en esta frase, que él decía muy a menudo y publicó en la mayor parte, en casi todos sus trabajos y sus libros. Mientras que el dolor agudo sirve el útil propósito de avisarnos del peligro, el dolor crónico es una fuerza maléfica que impone al paciente y a su familia un severo estrés físico, emocional y económico. Aunque esta es una frase revolucionaria en muchos aspectos, porque el dolor hasta entonces, precisamente mencionaba el señor ministro hace un momento, que es en los años 70, cuando empieza a surgir en la literatura y en las publicaciones esta concienciación sobre el dolor, se consideraba como algo inevitable, algo que hay que aceptar, es parte de la vida y de la muerte, hay que aceptarlo con resignación, no quejarse mucho, es una muestra de nuestro carácter. Mónica dijo, no, eso puede estar bien para el dolor agudo, el dolor agudo nos avisa del peligro, muy bien, perfecto, nos puede ayudar, pero el dolor crónico es una fuerza maléfica. Es algo que destruye la vida del paciente y de su familia y que además causa un gran estrés económico al país, de todo tipo. Y este es el fundamento de esa asociación que se fundó hace 40 años. La asociación, como ya mencionaba anteriormente, es una asociación de miembros individuales, no es de organizaciones, no es una federación de organizaciones, cada persona puede ser miembro en sí mismo. Tenemos en la actualidad más de 7.000 miembros repartidos por 160 países, algunos de ellos, muchos de ellos en Colombia también, tenemos numerosos miembros. Es una asociación internacional, este es un carácter absolutamente innegable, no tiene una preferencia por ningún país u otro, sino que todos son miembros individuales de cualquier país, y es una asociación multidisciplinar. Este es probablemente el carácter más importante y más distintivo de la asociación. No es una asociación de médicos o de anestesiólogos o de cualquier otra profesión. Es una asociación de todos aquellos que tengan un interés personal, profesional o humano en el estudio y tratamiento del dolor. Y entre nuestros miembros tenemos, por supuesto, médicos de todas las especialidades, anestesiólogos, neurólogos, neurocirujanos, fisiatras. Tenemos enfermeras, enfermeros, tenemos psicólogos, psiquiatras, tenemos fisioterapeutas, creo que se llama. Tenemos profesionales incluso dedicados a la organización sanitaria, tenemos todo tipo de profesionales, científicos, por supuesto, académicos, personas que trabajan en laboratorios, siempre y cuando su interés sea el estudio y el tratamiento del dolor. El carácter multidisciplinar de nuestra asociación es nuestro DNA, es el aspecto más típico y característico de la asociación y algo que simplemente no es negociable. Es decir, aquí entramos todos sin ningún tipo de distinción. Y es un foro de comunicación, como había mencionado antes, entre científicos y clínicos. Es decir, aquí es uno de los pocos foros en los que un científico, una persona que trabaja en un laboratorio, puede presentar un tema que es de interés clínico. El clínico comenta los aspectos prácticos de aplicación en el paciente y de esa manera crecen nuestros conocimientos. La mejor manera de representarlo, yo represento el Alias como un edificio dedicado al estudio y el tratamiento del dolor. El fundamento de nuestro edificio es el prestigio. La asociación está basada en su propio prestigio, no tenemos otro mérito que nuestro propio prestigio, y los dos pilares, columnas fundamentales que sostienen nuestro edificio son la investigación y la educación. La investigación en mecanismos y tratamiento del dolor, la educación a nosotros mismos, a nuestros compañeros profesionales y al público, al pueblo en general, sobre el estudio y el tratamiento del dolor. Este edificio se corona y termina y fundamenta nuestra asociación en ser, como había mencionado anteriormente, internacional, multidisciplinar y de miembros individuales. Y por otro lado, este edificio se apoya y se soporta en unos cimientos sólidos que son la calidad de nuestro trabajo, la independencia de nuestro trabajo de cualquier otro tipo de económico o político y una financiación sólida y transparente que nos permita desarrollar nuestros programas. Y este es el edificio de la EASP, de lo que muchos de ustedes ya forman parte y a los que no, a los que invito, por supuesto, a que se unan a nuestro trabajo. Este año, en el 2013, hicimos, después de 40 años de asociación, una mudanza, un traslado importante, sin cambiar necesariamente el nombre original. Pasamos del estado de Washington a la ciudad de Washington, seguimos con Washington en Estados Unidos,
llegamos a la conclusión de que realmente la oficina, el cuartel general de la asociación, que estaba en Seattle desde los tiempos de Bonica, él era el sitio donde estaba su trabajo, y allí empezó el embrión de la asociación, pero realmente la ciudad de Seattle, como saben muy bien, está en un sitio bastante remoto de los Estados Unidos, no muy bien comunicado, y no es un sitio de gran paso o de gran actividad científica y médica en general comparado con otros, y por lo tanto decidimos en la asociación cambiar el cuartel general a la ciudad de Washington, que es la capital, obviamente, donde existen numerosas asociaciones de tipo similar y donde existe una gran posibilidad de actividades académicas, científicas, médicas, incluso de promoción, etc. Por lo tanto, metimos el cuartel general en nuestros camiones de la mudanza y hicimos el recorrido para llegar a este edificio en la ciudad de Washington, en esta planta que pudimos adquirir y localizado exactamente 2 cuadras de la Casa Blanca, así que tenemos a Obama de nuestro vecino. Yo les invito a que, si pasan por la ciudad de Washington, a nuestros miembros y a nuestros afiliados y simpatizantes que pasen por nuestra oficina y la visiten. Tengo entendido que hoy mismo la presidenta de la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, miembro de la IASP y capítulo de la IASP, la doctora Patricia Gómez, está en esta oficina visitando nuestras instalaciones, precisamente porque se encontraba de viaje en Washington. La oficina la inauguramos en marzo de este año, tienen algunas fotos de la inauguración, y no solamente se trata de una cuestión de infraestructura, sino también de una cuestión fundamental de aproximación a nuestros miembros. Al ser una organización internacional, estamos en la capital del país, donde están todas las embajadas, donde están todos los organismos internacionales y donde podemos desarrollar actividades internacionales en un ambiente mucho más aceptable y mucho más posible y habitual. La IASP tiene un plan estratégico de mantener una membresía activa, internacional y multidisciplinar, como sigo insistiendo, sensibilizar al público sobre la necesidad de mejorar el alivio del dolor. Esto es algo importantísimo dentro de nuestros aspectos educativos. Hay que explicarle a nuestros compañeros, en primer lugar, de la profesión médica y después al público en general, la necesidad de mejorar el alivio del dolor. Mejorar la distribución del conocimiento y de la información es otra de nuestras metas. Promover la investigación sobre mecanismos del dolor. Mejorar el tratamiento del dolor en los países en vías de desarrollo y en el mundo desarrollado también. Las necesidades son distintas, la metodología es distinta, pero el objetivo es el mismo, que es mejorar el tratamiento del dolor. Y fortalecer, ya desde el punto de vista interno, la estructura, el rendimiento y la visibilidad de nuestra organización. Para aplicar este plan estratégico tenemos una serie de prioridades. Tender puentes entre investigación y práctica clínica, obviamente esta es una de las prioridades más altas de la IASP. Incrementar actividades educativas y de formación, atraer a nuevas generaciones, que las nuevas generaciones de los profesionales médicos y sanitarios dedicados al dolor se unan a nuestra asociación. Para ello aumentamos becas, subvenciones, etcétera. Aumentar la presencia en algunas áreas que en este momento no están suficientemente representadas, como la reumatología, la oncología, medicina de familia, cirugía, etc. Tender puentes entre el mundo desarrollado y el mundo en vías de desarrollo es importantísimo porque las necesidades, los métodos son distintos, pero las necesidades son las mismas. Desarrollar guías de tratamiento de dolor basadas en la evidencia, este es el aspecto científico más importante de nuestra organización, que los tratamientos que apliquemos para mejorar el dolor tengan una base científica y clasificar ya desde el punto de vista académico los síndromes dolorosos. Nos encontramos en este momento en un programa en colaboración con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, para incluir enfermedades dolorosas como enfermedades en sí mismas, no como síntomas o síndromes. Y luego tenemos, ya dedicando específicamente al tema de Latinoamérica, una serie de acciones que hemos ido realizando a lo largo de los últimos años, específicamente orientadas y dedicadas a Latinoamérica, y que por lo tanto tendrán un interés especial para ustedes. Son bastante numerosas. La IASP concede un premio a la excelencia en investigación y en los últimos años se ha concedido en un caso al doctor Sergio Ferreira del Brasil y en otro al doctor Víctor Tortorici de Venezuela, es decir, latinoamericanos que han sido reconocidos por sus estudios de investigación del dolor por nuestra organización.
La beca Bonica de formación en estudios sobre el dolor se concedió al doctor Raúl Saroja de Venezuela y a Luis Chaparro, colombiano, que está actualmente trabajando en Toronto. Varias grants o subvenciones para formación de investigadores jóvenes en Brasil se han concedido. Becas para programas educativos en numerosos países de América Latina, ayudas de colaboración en investigación entre centros de Estados Unidos y otros centros en Brasil, Venezuela, Argentina. Una última se ha concedido este año entre Portugal y Cuba. Ayudas para subvención de conferenciantes, para las reuniones que se realizan en los distintos países latinoamericanos, y la IAS puede subvencionar conferenciantes, y hay prácticamente casi todos los países latinoamericanos que han recibido este tipo de subvención. Se hizo una subvención especial para el segundo Congreso Centroamericano del Dolor en El Salvador, para asistencia de investigadores y clínicos jóvenes. Se seleccionó, ya lo mencionaré más adelante, la ciudad de Buenos Aires para nuestro próximo Congreso Mundial en el 2014. Ayudas económicas para la asistencia a congresos mundiales de dolor en distintos países que hemos tenido y que se han concedido específicamente para médicos y miembros latinoamericanos. El Fellowship en Medicina del Dolor, del que hablaré más en detalle, de 1 año de duración, precisamente aquí, en Bogotá, en la Universidad del Rosario, de los cuales ya estamos en el 4º año de realización, y nombramiento de un miembro del Consejo Directivo de la IASP como enlace entre la IASP y Latinoamérica. Les quiero mencionar que en este momento el Consejo Directivo de la IAS tiene un miembro latinoamericano, que es el doctor Germán Ochoa, colombiano precisamente, al que muchos de ustedes conocerán. Desgraciadamente no puede estar aquí, está en este momento en Quito asistiendo a otra reunión. Y el enlace del Consejo del Council de la Junta Directiva para Latinoamérica es el doctor José Castro López, de Portugal, que es precisamente la persona que lleva todas las relaciones de enlace entre los países latinoamericanos y la organización. Un puesto en el que el doctor Castro López me sucedió a mí. Yo ocupé durante unos años y fue precisamente como empecé mis contactos con Latinoamérica. Desde hace 4 años, como ya se ha mencionado, la IASP financia un fellowship, o un año de formación en medicina del dolor, para graduados latinoamericanos en medicina de cualquier especialidad. Seguimos con el aspecto importante de multidisciplinaridad. Y este fellowship se realiza en la Universidad del Rosario y en la Corporación Mederi durante 9 meses y en el Centro Nacional de Cancerología aquí en Bogotá también durante 3 meses. Este es un plan regional importante porque está orientado a dar formación a médicos en medicina del dolor dentro de su propio medio, dentro de su propia región. De tal manera que para médicos latinoamericanos tenemos este centro en Bogotá. Tenemos otro centro en Bangkok, en Tailandia, que tiene la región del sudeste asiático, y estamos empezando otro centro en Johannesburg, en África del Sur, para la región africana. Y la idea es que esa formación que se da a estos médicos se reciba dentro de un medio en el que ellos son familiares, que ellos pueden conocer dentro de su propia cultura y de su propia formación. Y que a su vez se cree una red, cuando estos médicos vuelven a sus países, para seguir manteniendo esta formación en dolor. La primera graduada de este fellowship fue la doctora Sandra Rodríguez, de Guayaquil, Ecuador. Está aquí precisamente el día de su graduación, en el año 2011, que fue el primer año de concesión. Ella se encuentra en la actualidad trabajando en un centro de cuidados paliativos, de dolor, cuidados paliativos en la ciudad de Guayaquil. El año siguiente, el fellowship se concedió al doctor Jorge Laínez, de Guatemala, que también está aquí con la concesión de su fellowship, y regresó también a Guatemala, donde está trabajando en su clínica del dolor. Y acabamos ayer precisamente de conceder la graduación a la doctora Elizabeth Zapán, de Cuenca, en Ecuador, fisiatra, y que terminó precisamente ahora en agosto de este año, su año, es nuestro tercer fellow en este programa. Ha comenzado hace unos días el cuarto año, del 2013 al 2014, la doctora Flor Montenegro, de la que no tengo una fotografía todavía. Espero tenerla pronto y, por lo tanto, qué mejor manera de presentar a su nativo Perú que el magnífico y bellísimo Machu Picchu. Así que espero tener la oportunidad
de saludar a la doctora Montenegro en breve y cambiar esta diapositiva para ponerle su fotografía también. Quizá en este momento otra de las actividades más importantes de la IASP en Latinoamérica ha sido la selección de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, como la sede del 15º Congreso Mundial de Dolor. Hemos celebrado 14 ya, es la primera vez en la historia de la IASP que tenemos un congreso en Latinoamérica. De hecho, es la primera vez en la historia de la IASP que tenemos un congreso fuera de lo que yo suelo llamar los sospechosos habituales, que son Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Escandinavia, etcétera. O sea, todos los países que todos sabemos que son los que se llevan los congresos y donde está la mayor parte de la influencia. Por primera vez en su historia, y gracias pues quizá a alguna intervención de alguno de los presentes, pues se ha conseguido que la IASP celebre un congreso fuera de su zona habitual y va a ser por primera vez en Latinoamérica, en la ciudad de Buenos Aires, del 6 al 11 de octubre del año que viene, es la primavera en Buenos Aires. Aquí estamos precisamente en el Puerto Madero de la ciudad de Buenos Aires, con la doctora Noemí Rosenfeld y el doctor Fabián Piedimonte, que son miembros del Comité Local de Organización del Congreso, que están preparando un magnífico congreso. Esta foto fue tomada en octubre del año pasado para que vean el tiempo que hace en octubre en Buenos Aires. Y naturalmente pues no les tengo que decir nada sobre la posibilidad para el mundo latinoamericano de asistir a un congreso dentro de su propia región, mucho más fácil, de comunicación. Vamos a tener algunas sesiones en español también para médicos latinoamericanos y la oportunidad de visitar la bella y magnífica ciudad de Buenos Aires, en la que una vez más, como decía al principio, nos encontramos como en familia, porque somos todos de la misma cultura. Por supuesto, hay actividades al margen de las actividades científicas. Alguno tendrá que aprender a bailar el tango. A los que les gusta el fútbol ya saben que en Argentina se puede hacer. Y, por supuesto, ya saben que incluso el Papa es argentino ahora. Entonces, si el Papa es argentino, no cabe la menor duda de que hemos hecho una elección adecuada de la ciudad de Buenos Aires. Y además, creo que es el San Lorenzo de Almagro, el equipo que le apoya. Así que mencionarles también que cada año la IASP tiene un tema de global contra el dolor, digamos el año global contra el dolor. Este año el tema es el dolor visceral y se da la casualidad también que es uno de los temas en los que yo he trabajado profesionalmente. Mañana daré una pequeña charla sobre mecanismos de dolor visceral. Y el año que viene, el año que entra ahora, precisamente porque el año va de octubre a octubre, de octubre del 2013 al 2014, tendremos el año del dolor orofacial. Entonces, la idea es concentrar efectos educativos y actividades de la organización sobre un tema específico de dolor. Dolor orofacial, un tema muy importante, como muchos de ustedes saben. Para el 2014-2015 ya tenemos seleccionado el dolor neuropático como el tema del año global. Y por lo tanto ya ven que seguimos continuando en iniciativas para aumentar los conocimientos y sobre todo que el público en general y la clase médica sea consciente de estos problemas. Y nada más, simplemente de expresarles el lema de nuestra organización, que es trabajar juntos para aliviar el dolor en todo el mundo. Yo siempre señalo estas dos expresiones. Juntos quiere decir todos, de todas las especialidades, de todas las organizaciones, todos aquellos que estemos interesados en el alivio, y de todo el mundo, porque somos una organización internacional. Así que les animo a que apoyen nuestra organización y quedo a su disposición para lo que necesiten durante estos días del Congreso. Muchas gracias a todos.